Bienvenidos a Creciendo en el Conocimiento de la Comunicación, el espacio donde exploramos el apasionante mundo del periodismo. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en los antecedentes y las características esenciales del periodismo, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y qué lo hace único en el panorama de los medios de comunicación. Mi nombre es Angie Gómez y el día de hoy nos encontramos con mi compañero Héctor Fabio Barona. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Angie, muchas gracias por la invitación. Bueno, compañera Angie, el día de hoy vamos a traer como primera instancia pues a este podcast los antecedentes del periodismo, ¿no? Es importante saber pues los orígenes del periodismo para así poder engalanarnos más en un proceso de entender bien las facetas que ha vivido y los cambios que han logrado una transformación dentro del mismo. Para comenzar, el periodismo pues nace en 1440 con la invención de la imprenta en Europa. Esta obra de Johannes Gutenberg permitió que se difundieran numerosas obras como la Biblia y con ellas se alfabetizaran a la mayoría de las poblaciones. Desde entonces, los diarios se convirtieron paulatinamente en el medio preferido de la gente para informarse, junto a las revistas que tenían perfiles más delimitados, compañera. Además de eso, hay que destacar el papel importante de la revolución industrial en la expansión de los periódicos. Angie, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, claro que sí, compañero. Durante el siglo XVIII, con la revolución industrial, se vivió una verdadera explosión de medios de comunicación semejantes. Estos medios se comunicaron creciendo en importancia y en difusión a medida que se instauraba una sociedad industrial más veloz y de mayor consumo. Llegó en el siglo XIX y XX, nuevas tecnologías revolucionaron en el campo de la comunicación, como la radio, la televisión y muy posteriormente el Internet. Estos nuevos inventos permitieron... Exacto, compañera. Con todos estos nuevos inventos permitieron que la profesionalización del oficio periodístico y su consumo masivo y diverso fuera empleado en tecnologías audiovisuales, escritas y animadas de todo tipo para las personas de la época. De este modo, se suele clasificar la historia del periodismo en tres etapas. El periodo artesanal, que fue en 1609 y 1789. El periodo moderno en 1789 y 1875. Y el periodo contemporáneo en 1875, actualidad. Bueno, compañera, tenemos el día de hoy una entrevista que le hicimos a una compañera egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, en la cual ella nos colaboró con lo del oficio periodístico. Compañera, ¿qué piensas tú del periodismo en Colombia? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina Ferrer. Soy comunicadora social, egresada de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. Pueden lograr llevar más información, y no quiere decir que la información que lleven esté tan correcta, pues a las masas que los oyen. El periodismo en Colombia está muy afectado por temas políticos y económicos, ya que podemos ver que pues este está muy influenciado por esta parte dominante del país. Y debido a esto, pues también se ha vuelto muy amañado, por así decirlo, debido a que es dominado justamente por esa minoría de personas que quieren hacernos creer lo que a ellos se les place. Y lastimosamente, pues los medios se han prestado para dar una información que muchas veces no es tan verídica.
Bueno, eso es como lo que pienso de cómo está el periodismo en Colombia. ¿Está de acuerdo o no con los medios masivos tradicionales? Bueno, que si estoy de acuerdo o no con el manejo de las noticias tradicionales. Como lo hablé en la pregunta anterior, no estoy de acuerdo en el manejo de las noticias tradicionales. ¿Por qué no lo estoy? Porque lastimosamente estos medios de comunicación y periodistas están altamente influenciados por eh, el poder político y económico, como lo decía ahora. Y al tener esta influencia hace que estos medios y estas personas, estos trabajadores del periodismo pierdan muchos valores, se les olvida el por qué quisieron estudiar periodismo, ya que se dejan manipular demasiado por estas personas, estas pocas personas que tienen el poder en nuestro país y muestran solo lo conveniente, muestran solamente lo que le conviene y no muestran lo que realmente debemos saber. Ocultan muchos escándalos políticos, ocultan muchas tragedias que pasan en el país, ocultan mucha pobreza, ocultan lo realmente importante y solo muestran lo que les conviene que sepamos para que sigamos estando ciegos, porque nunca tenemos la realidad de todo. ¿Y qué piensa usted de los medios masivos tradicionales y su evolución? ¿Qué pienso de los medios tradicionales que han evolucionado? Realmente pienso que los medios tradicionales no han evolucionado, siguen siendo tradicionales. Llevamos años y años con los mismos medios fuertes en Colombia. Llevamos años y años con los mismos periodistas y siento que nosotros como ciudadanos les hemos dado el poder siempre a los mismos medios. Son los medios principales, no subimos audiencia a otras noticias donde de verdad tratan de mostrar mucho más de lo que pasa en realidad. Entonces, la verdad siento que no, que los medios tradicionales siguen siendo iguales, siguen siendo los mismos medios de años y años. Bueno, compañera, después de esta intervención de nuestra compañera de la Universidad Autónoma, creo que cabe resaltar algo muy importante: la importancia de la libertad de prensa y el periodismo como un contrapoder, ¿no? Porque la libertad de prensa es la clave para fortalecer la democracia, Angie. Promover la pluralidad de voces y los derechos humanos, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 reconoce a la libertad de opinión y de expresión como un derecho humano fundamental. Además de eso, la pluralidad de voces es un elemento fundamental para promover la diversidad cultural de las distintas regiones que componen nuestro planeta. La representación y el respeto de los distintos sectores y actores sociales, como los pueblos indígenas y otros grupos que hacen parte de nuestras sociedades. De esta forma, el desarrollo de una sociedad de la información basada en el diálogo y la participación social se vuelve un poco más autóctona y más propia de cada persona. Asimismo, en el contexto actual, es necesario tener en cuenta que el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información, además de la pluralidad de las voces y la privacidad, son un poco más cautivadores y más conservadores en estas nuevas eras donde se manejan todo el tipo de redes sociales y de páginas web. Bueno, Angie, y resalto algo muy importante aquí.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, en el cumplimiento de una recomendación aprobada en la 26 reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces es importante aclarar que como periodistas y como nosotros, como periodistas en formación, pues tenemos que siempre tener en claro que hay una libertad de prensa, pero siempre siguiendo unos principios básicos de libertad y orden. Bueno, compañero, claro que sí. Y una de las características del periodismo más importantes que tengo clara, y yo creo que es así para muchas personas, es la objetividad. Yo creo que es una de las más importantes, ya que nosotros como periodistas debemos saber separar la opinión propia y la opinión de los demás, ya que por este lado siempre debemos optar con democracia. Además de eso, Angie, otra de las características del periodismo es la veracidad y la precisión, porque nosotros siempre debemos informarnos bien, verificar la información antes de publicarla, ¿no? Porque podemos caer en lo que en la actualidad conocemos como fake news. Bueno, claro que sí, compañero. Y otra de las grandes importantes características es la actualidad, ya que debemos siempre estar en evolución, ya que los jóvenes están cada día buscando más cosas, varias características de ellas que nos puedan llegar a varias partes que nos puedan llegar a entender las personas y demás de esto. Bueno, Angie, la diversidad de fuentes, ¿qué quiere decir eso? Siempre debemos discutir las situaciones y recopilar información de diversos medios, pero que no tergiversen la información, porque nuestra tarea es informar y no desinformar como algunos medios de comunicación lo hacen, que transmiten información, pero cuando hay tanta diversidad de medios que publican distintas situaciones, pues a veces la información se tergiversa, valga la redundancia, y pues lo que hacemos es desinformar al público objetivo. Claro que sí. Otra de estas sería la ética periodística, que yo creo que debemos actuar con mucha responsabilidad. En este caso, que hay personas que son muy delicadas, y yo creo que a todos nos pasa que debemos tener ética en nosotros mismos como en las otras personas. Bueno, compañera, pero es que hay que traer algo muy importante aquí en nuestro programa, y es la evolución del periodismo. ¿Cómo ha evolucionado esta situación en nuestra sociedad? Por ejemplo, te voy a traer algo muy importante en cuanto a la radio y la televisión. Estos medios electrónicos y que se han convertido en medios masivos de comunicación, pues han permitido que las personas puedan informar más desde su propia realidad y bajo no parámetros en los que sea solamente la subjetividad de la persona, sino que se pueda informar desde la objetividad general de lo que necesitamos saber todos como comunidad. Claro que sí, compañero, pero yo te traigo algo mejor, que es el internet y las redes sociales, ya que acá todos somos periodistas, todos somos informativos. Y además de esto, yo creo que acá las personas se sienten como más seguros y le ha dado más credibilidad que hasta las mismas noticias, porque ya hablan como en su voz propia. Entonces hay que hablar algo de mucho a esto, de mucho valor. Es una evolución que nos ha ayudado, ya que nos sentimos como más confiados acá. Angie, pues a esto que tú nos acabas de dar, a este dato tan importante, pienso yo que en estas redes sociales se ha practicado mucho lo que hablamos de periodismo ciudadano, en el cual las personas pueden informar desde su propia voz. A veces es muy difícil que algunos medios masivos de comunicación presten atención a situaciones tan adversas o a situaciones tan difíciles que pasan en algunas comunidades, y las personas pues se han animado un poco más como a informar de todas aquellas situaciones pues de inseguridades, de calles dañadas, de muchas situaciones que se presentan en nuestro país, y que pues a través de estos medios logran como atraer esa atención que se necesita
política directamente, a veces hasta de los mismos gobiernos, compañera. Entonces, el periodismo ciudadano ha tomado un gran poder en estas eras actuales. Bueno, claro que sí. Y como para dar una pequeña conclusión, yo los invito a todos que nos creamos periodistas e informadores, siempre desde la responsabilidad y la ética. Yo creo que todos en algún momento con estas grandes herramientas que nos ha dado el Internet, como se los decía ahora, y las redes sociales, es de gran importancia y nos ha ayudado mucho para así informar cualquier tipo de cosa que queramos ser escuchados. Y para añadirte a tu pequeña conclusión, compañera, es importante que destaquemos las labores del periodista en la sociedad, porque es el que se encarga de llevar pues todas esas informaciones que nos ayudan a mantener así en la regla, es decir, mantener informados, audaces con las noticias que pasan a través del mundo entero. Además de eso, también, como tú lo misma lo decías, todos podemos ser periodistas y la invitación es a esa, ¿no? A que todos, a través de una objetividad y una razón consciente, podamos informar a las personas. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu conclusión. Invitamos a todos nuestros oyentes a seguir explorando este apasionante mundo del periodismo y estar atento a futuros episodios del podcast. Bueno, ante todo agradecemos a nuestra compañera de la Universidad Autónoma que nos prestó pues esta voz para entrevistarnos por su tiempo determinado. Gracias a Angie que nos acompañó hoy en la mesa directiva. Quien les habla, Héctor Fabio. Agradecemos también a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y al docente Richard Figueroa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.